datos, y por eso titulamos así este editorial, marcan un pequeño alivio fiscal. Ahora voy a mostrar a qué me refiero. Esto tiene que ver con los datos de la recaudación del Estado Nacional, los datos del gasto, por el lado del gasto, a dónde es direccionado ese gasto. Es muy interesante esto para entender lo que pasa en la Argentina y para también parte de los temas que vamos a estar conversando ahora nomás con Daniel Arroyo. Arranquemos un poco con la información. A ver, los datos dan cuenta de que en el mes de agosto hubo una recaudación de, para redondear, 1 billón de pesos. ¿Sí? Esto en español significa que es un 1 seguido de 12 ceros. ¿Sí? Aclaro en español porque en Estados Unidos es distinto el tema. Pero bueno, acá estamos hablando de 1 millón de millones. Eso es lo que se recaudó en el mes de agosto de este año. Ahora, el último dato. Esto implica un aumento en relación a agosto del año pasado del 64%. Si yo mostrara esto así y no aclaro nada, uno dice, che, en Argentina vuela la recaudación. ¿Qué pasa? ¿La actividad económica está por el aire? Bueno, la realidad es que estamos comparando con una base muy baja que fue el año pasado, pandemia. Si bien agosto era un mes donde ya de a poquito empezaba a relajarse las restricciones, todavía la recaudación lo sentía, muchos sectores estaban muy golpeados y esto se sentía fuerte. Acá, en este aumento, de todas formas, hay una parte que se explica a partir de la inflación, que es la parte mala del asunto, y otra parte que se explica a partir del rebote en la actividad económica, que es la parte buena del asunto. Un rebote en la actividad que está ocurriendo, sobre todo en algunos sectores en particular, no en todos, pero en algunos en particular sí hay una buena noticia, que es que ya estamos en niveles de la prepandemia o incluso en algunos casos por encima de la prepandemia. En algunos, en otros no. Avancemos con los datos, dale. A ver, en lo que tiene que ver con lo fiscal. Cuando nos metemos adentro de estos datos y buscamos entender por qué subió tanto la recaudación y vamos a algunos impuestos, a los más relevantes, los que más peso tienen, encontramos que lo que se denomina impuestos internos marca un aumento del 55%. El IVA, el impuesto al valor agregado, ese que grava el consumo, ese que vas y pagás cuando vas a consumir cualquier cosa, al supermercado, al almacén, al bar de la esquina, donde sea, siempre que te hagan un ticket, ¿no? Aumentó un 67% anual. Este indicador da cuenta de que está aumentando el consumo interno. Eso es una buena noticia. Y el otro dato que tenemos ahí es el impuesto a las ganancias, que aumentó el 61%. También es una buena noticia, habla de una mejora generalizada en la economía. Sigamos avanzando con los datos y desglosando qué hay atrás de esto. Veamos. Los impuestos externos aumentaron un 102%. Dentro de esto, lo desglosamos, lo abrimos en dos partes. Los derechos de exportación, que es lo que en la jerga suele denominarse retenciones, esos impuestos que pagan los exportadores, principalmente de materia prima, que es lo que exporta mayormente la Argentina, aumentaron un 132%. Acá esto tiene que ver con un aumento de las cantidades exportadas y tiene que ver también con un aumento de los precios de los productos que exportamos, que subieron. Eso es un dato que es bienvenido, pero que no depende de nosotros, sino que es un precio que se genera en los mercados internacionales. De todas formas, el aumento es muy importante y bienvenido de esa recaudación. Y por otro lado, tenemos los derechos de importación, esos impuestos que se pagan cuando se importan productos a la Argentina, que en este caso marca un aumento del 81%, y acá hay un aumento de cantidades más que de precios, o es un aumento de cantidades lo que lo explica. Por este lado uno dice, bueno, se recauda más, bienvenido sea. Por otro lado, genera preocupación que la recuperación de la actividad económica implica necesariamente importar más y que ese importar más requiere de dólares. Muchas veces lo que preocupa es que esa demanda de dólares crece a un ritmo por encima de lo que crece la oferta de dólares, y ahí es donde aparecen ese histórico cuello de botella que a veces no, siempre termina complicando la cuestión en términos de mercado cambiario en la Argentina. Pero avancemos con la información fiscal. A ver, la recaudación real, cuando hablo de real me estoy refiriendo a sacando los precios. Vieron que antes decía aumentó 50 y pico %, una parte por precio, otra parte por cantidad. Bueno,
Sacando los precios, en términos reales, la recaudación aumentó un 8% anual. Esto es un dato interesante porque además está en línea con lo que, incluso desde el gobierno, se proyecta que la economía puede marcar como crecimiento este año, entre un 7 y un 8%. Es un dato importante. Está bien, vos me vas a decir, el año pasado caímos 10. Bueno, está bien, tampoco se puede recuperar todo y más en un año. Vamos por el buen camino. Si se llegan a recuperar 7, 8 puntos como marca la recaudación que está ocurriendo, vamos por el buen camino. Después el desafío es sostener este crecimiento hacia adelante, que es todo un capítulo aparte. Bueno, en relación a agosto de 2019, y este es un dato que tomamos a propósito para mostrar algo interesante, en relación a agosto de 2019, o sea, saltamos y nos vamos 2 años para atrás, algo que normalmente no se hace, siempre te mostramos el dato interanual. Esto es un 3% arriba, en términos reales. ¿Qué quiere decir? Que hoy estás recaudando, sacando de encima la inflación acumulada durante estos 2 años. En términos reales, estás recaudando un 3% más que en agosto de 2019. O sea, más que en un momento prepandémico, ¿sí? Lo cual es un buen dato. Dice, bueno, estamos recuperando y estamos en niveles por encima de aquel año que tampoco es una buena base de comparación, porque el 2019 fue un desastre como consecuencia de los 4 años de la política económica de Mauricio Macri en la Argentina, pero bueno, estar ya por encima de aquellos niveles, bueno, es una buena noticia, dado que en el medio ocurrió la catástrofe de la pandemia. Sigamos avanzando con la información para entender más qué está pasando. A ver, me voy ahora del otro lado. Hasta ahora les hablé de recaudación, les hablé de cuánto entra por impuestos. Me voy del lado del gasto. Y fíjense esto, la estructura del gasto público. La administración gubernamental, dentro de lo que es el total del presupuesto en Argentina, implica un 6%. Todo lo que es la administración del gobierno, esto digo porque muchas veces desde algunos sectores en los que hay que tener cuidado y analizar minuciosamente el discurso porque se venden como sectores antisistema, rebeldes y tratan de capturar ese voto, siempre hablan de que el gran problema argentino es el exceso de gasto y que hay que recortarlo y que el gran problema es el gasto de la política y lo que se lleva a la política. Bueno, toda la administración gubernamental insume un 6% del presupuesto. Avancemos con más información para ver en qué es en lo que se va el resto. Y hoy vamos a hablar porque algunos de los sectores que se llevan la mayor parte de esta torta tienen que ver con nada menos que lo que vamos a conversar en un rato con Daniel Arroyo, que es el tema del gasto social. Ahora me meto. Fíjense, servicios de defensa y seguridad, 3,9%. Avanzame para mostrar más en qué se direcciona el gasto. Servicios sociales, acá tenés. Servicios sociales, el 72% del gasto público de este año, ¿no? Todavía no terminó el año, estas son estimaciones, el 72% lo insumen los servicios sociales. Avanzame un poquitito más para meternos acá y entender de qué se trata. Bueno, para cerrar, antes de meterme en servicios sociales, ¿de qué se trata? Esto es un datazo. Servicios de la deuda, esto se refiere a cuánto pagás por intereses de la deuda en el presupuesto de este año, 0. ¿Sí? Consecuencia de la política de desendeudamiento, lo que se logró acordar con los acreedores privados, que postergó los vencimientos, periodos de gracia, etcétera, el refinanciamiento de la deuda y lo que se está llevando adelante con el Fondo Monetario, que implica por el momento que esto se va para adelante también. Avanzame un poquito más para entender lo que decía antes de la parte de los subsidios. Servicios económicos, esto es lo que se refiere a subsidios de electricidad, gas, luz y todas estas cosas, 18%. Pero vieron que la parte de servicios sociales es la que se lleva la mayor participación del gasto y de hecho en la campaña se habla mucho de esto, de los planes sociales, si se mantienen, si no. Sí, vamos con eso, vamos si se mantienen, si no, y si se genera trabajo. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero vamos a cerrar la columna con 2 textuales que quiero tomar antes de sentarnos a hablar con Daniel Arroyo, que se desprenden de un artículo que publicó hoy el presidente de la Nación en un medio digital, en Infobae específicamente, que se titula algo así como Los 100 días, ¿no? Los 100 días de gobierno, una cosa así. Pero marco 2 textuales. Dijo, enfrentamos 2 modelos de país diferentes. Bueno, acá está. Enfrentamos 2 modelos de país claramente contrapuestos. Esto fue uno de los textuales y quiero hablar de esto. Y ahora pasame al otro de los textuales. Solo 99 días de normalidad sanitaria. Por eso habla del día 100.
porque lo que plantea el presidente es que hubo solo 99 días de normalidad sanitaria, ocurrió todo lo que ocurrió y a partir de ahora es como que el gobierno retoma la agenda original, la que pretendía, por eso marca como que esto sería el día 100. Y esta frase la voy a tomar para sentarme a hablar con Daniel Arroyo de muchas cosas más, pero vamos a usar esto como disparador.